11 de la mañana con 38 minutos. Vamos a hablar de los territorios, vamos a estar hablando de descentralización de cara a una nueva constitución junto a Gonzalo Vial, director ejecutivo de Huella Local. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Bien, ¿y tú cómo estás, Elena? Bien. Cuéntame un poquito de Huella Local para la gente que no lo conoce. Sí, bien, Huella Local es una fundación que se arma para ayudar técnicamente a los municipios que están más desprovistos de capital humano, que son coincidentemente los municipios que menos presupuesto tienen, por lo tanto son los más pobres del país. Claro. Lo que vemos es que el Estado tiene una cantidad enorme de recursos, ¿cierto?, que no llegan a los territorios más rezagados del país, puesto que estos no tienen, o sea, el Estado les condiciona la bajada de esos recursos a la presentación de proyectos que son complejos, que contemplan ingeniería, arquitectura, presupuesto, qué sé yo, y que lamentablemente nos encontramos con municipios que en su unidad de proyectos tienen un profesional. Y hay una demanda enorme de infraestructura de parte de las comunidades que lamentablemente no se pueden ejecutar porque pasa este vicio, digamos, que se transforma en un círculo vicioso de reparto de recursos, porque finalmente esos recursos no es que el Estado los pierda, sino que llegan efectivamente a los municipios que más presupuesto tienen, que más equipo profesional tienen, y entonces que van aumentando las brechas, ¿cierto?, de infraestructura y equipamiento en los diversos territorios del país. Eso es lo que nosotros... ¿Cuáles son los territorios más pobres de nuestro país bajo lo que ustedes han podido estudiar? Bueno, evidentemente que la región de la Araucanía presenta los déficits estructurales más grandes del país, en todo ámbito: agua potable, alcantarillado, pobreza multidimensional. Pero también encontramos en la región metropolitana. En la región metropolitana tenemos 18 comunas que tienen vocación rural, por decirlo de alguna manera, y que tienen rezagos y que tienen problemas de conectividad, como Tiltil, como San Pedro de Melipilla, como Alhué. Las comunas rezagadas no son necesariamente las más aisladas y las más lejanas. No sé, en la región del Maule, comunas como Cauquenes, Chanco, Peyúgue presentan niveles importantes de rezago y no son comunas extremas, no es que estemos hablando de Magallanes, que por cierto claro, también tiene comunas en esa situación. Pero aquí tenemos un problema estructural que yo creo que nos empieza a conectar con el tema que vamos a conversar. Exacto. Aquí el problema es que no hay equilibrio de desarrollo territorial, y es porque el presupuesto que tienen tanto las regiones como las comunas se decide en Santiago, tiene tremendas diferencias. O sea, un municipio como Las Condes tiene 12 veces más presupuesto que un municipio normal. A nivel per cápita, ¿no? O sea, no es que, porque uno puede decir, claro, es normal que Las Condes tenga más presupuesto que Machalí, por decir algo. Pero no, aquí estamos hablando a nivel per cápita. El nivel per cápita de Las Condes está cerca de 1.250.000 pesos por persona, y una comuna como Cochamó tiene 83.000 pesos por persona. Claro. Y eso se hace con impuestos. Entonces, ahí estamos hablando de un tema que ya es más estructural y que viene a ser parte de lo que tenemos que discutir para esta nueva Constitución. Discutamos estos temas al tiro, que esto es lo que para eso nos hemos hecho este llamado, Gonzalo, con el conocimiento que ustedes tienen desde Huella Local. ¿Cuáles deberían ser ejes de conversación que debieran ser sostenidos, pero que no se podrían perder en la discusión de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente? Bueno, son varios, pero respecto al desarrollo territorial, primero, generar condiciones de equilibrio de desarrollo territorial. Hoy día eso no está garantizado. En la Constitución, por cierto, que actualmente tenemos. Lo otro es la misma declaración de nuestro Estado, de cómo se conforma. Nosotros tenemos un Estado unitario, centralizado. Eso es lo que vemos. Nosotros creemos que tiene que existir un Estado unitario que recoja lo bueno de estar juntos, ¿cierto? Que hay condiciones como país y de identidad que nos unen, pero también descentralizado para efectos de la acción del Estado. Claro. Y que además establezca la no tutela de un territorio sobre otro, y ojalá que lo que venga desde el nivel central no esté por sobre de lo que pasa en las estructuras de norma, presupuesto y administrativa de las regiones. Que es bien ilógico eso, Gonzalo, porque al final es la toma de decisiones que se puede dar incluso en procesos muy largos, en las regiones al final termina en nada. No, y además lo que vemos hoy día es un proceso de descentralización que todavía está a media. Vamos a tener un gobernador regional que no sabemos cuánto presupuesto va a tener. Exacto. Que no tiene la posibilidad de recaudar impuestos regionalmente. Y bueno, constitucionalmente tampoco existe la idea de subsidiariedad entre territorios. Es decir, que un territorio que esté rezagado, efectivamente el Estado tenga que suplementar
sus capacidades y sus condiciones de presupuesto para efectos de que se desarrolle. Tenemos también a nivel regional una lógica de competencia, que yo creo que no es el espíritu que la ciudadanía está demandando hoy día. Y otro aspecto muy relevante es el tema de la participación ciudadana, que es un tema que parece muy blando, ¿cierto? Pero no, la participación es repartir poder. Y cuando hablo de participación estoy hablando de los niveles locales a los niveles regionales y, por cierto, al nivel central, pero partiendo de la base del nivel local. Por ejemplo, existan garantías para generar cabildos, para generar consultas ciudadanas, para generar plebiscitos, para generar presupuestos participativos, donde la ciudadanía esté permanentemente cotejando lo que pasa en el nivel local. A su vez, esa misma organización de poder popular en los territorios vaya cotejando lo que ocurre hoy día, que en el nivel central esto se empieza a corromper, este poder, y lo que hemos visto en esta crisis institucional es que dinero y poder político en el nivel central han estado de la mano. Entonces, ¿cómo hacemos para dar vuelta a esa tortilla y hacer que los recursos se definan en los niveles locales, que haya entonces participación ciudadana en esos niveles locales, y por ese empoderamiento entonces haya una mejor fiscalización del derrotero político, ¿cierto?, del país a partir de este poder que tú generes en los territorios? Eso nos parece relevante. Entonces la participación ciudadana también tiene que estar garantizada como derecho para que ocurra esto que te estoy comentando. Aparte que, Gonzalo, hay un tema que quedó de manifiesto y que lo conversábamos precisamente ayer con José María del Pino, que es nuestro periodista, y la verdad es que cuando uno ve que la gente tiene participación directa, como en esta votación del domingo, donde la gente decidía directamente y no tenía que decidir por una persona que representara la decisión, se ve que hay una participación ciudadana mucho más activa, ¿no? Por supuesto, que lo que pasa es que, bueno, obviamente que nosotros creemos en la democracia representativa, creemos en los partidos políticos, creemos que tienen que fortalecerse, mejorar, por cierto, porque parte de la crisis es precisamente de legitimidad de los partidos, porque la Constitución anterior configuraba esa política que de alguna manera se deslegitimó. Hoy día, ¿cómo revalidamos esa estrategia política? Dando, por cierto, a la democracia representativa una nueva institucionalidad, pero también a la expresión de democracia participativa, que es que directamente tú puedes definir ciertas cosas que no tienen por qué estar en el ámbito de lo político. Yo te digo, hemos definido, por ejemplo, temas valóricos, como el tema del aborto. ¿Por qué el aborto no fue un tema que se plebiscitó? Bueno, no habían garantías constitucionales para hacer un plebiscito, ¿cierto? Esto tuvo que haber el estallido social para que tuviéramos esta figura del plebiscito. Antes se denunciaba casi como una trampa que se le quería hacer a la gente que hablaba de cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución para hacer un plebiscito era una trampa, ¿cierto? Para los más conservadores. Bueno, lo que vemos hoy día es que hay una participación que quiere ser directa para ciertos temas. Y yo creo que ese empoderamiento, cuando uno mira a los países desarrollados, es el que existe en los niveles distritales o en los niveles comunales como base para generar una ciudadanía más activa en lo que pasa en el nivel central también. Por cierto, Elena, tenemos el tema del financiamiento municipal. No hay hoy día garantías para un ingreso per cápita mínimo municipal. Lo que yo te estoy diciendo, esta diferencia de 1.300.000 versus 83.000 pesos para un mismo ciudadano, no tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. Simplemente replicar lógicas de desigualdad, ¿cierto?, por ingreso, que hacen que, bueno, tengamos, ¿cierto?, las comunas del Conoriente, ¿cierto?, queriendo mantener de alguna manera el statu quo, ¿cierto?, y de donde se impuso el rechazo, versus todo el resto de las comunas del país, que viven de alguna manera esta desigualdad estructural, que también se replica institucionalmente, porque la nueva Constitución, por cierto, no va a solucionar todos los problemas, pero es cómo repartimos de aquí en adelante el poder, ¿cierto? Por lo tanto, los recursos, por lo tanto, las expresiones de participación, etcétera. Ahí va a ser una pelea no menor, porque quitarle una cuota de poder a una institución, por decirlo de alguna manera, para que repartirla en otras, yo creo que ahí va a haber bastante pataleo, por decirlo en buen chileno, Gonzalo. Por eso es que los ciudadanos hoy día están pidiendo que haya muchos independientes en esta convención constitucional, porque lo que hay es desconfianza, ¿cierto? Imagínate que luego del estallido social, por primera vez vinieron normas que de alguna manera recogían lo que la expresión ciudadana, como el bajarse los sueldos por parte de los parlamentarios, como ponerse cortapisas, digamos, a la reelección. Y ayer
ayer el oficialismo, junto con la democracia cristiana, presentan un proyecto para eximir a los alcaldes, ¿cierto?, de este tema del límite de la reelección. O sea, sí. Esta política deslegitimada, creo que vamos a tener que esperar hasta que salga la nueva Constitución para que cambie sus prácticas, ¿no? Yo no veo ninguna posibilidad con lo que tenemos, imagínate. Y bueno, y de alguna manera el que la Convención Constitucional le haya ganado al mismo apruebo, de alguna manera representa un rechazo absoluto a la política actual. Entonces yo creo que no va a ser tan difícil quitarle algunas cuotas de poder cuando en una convención haya participación ciudadana, y nosotros también creemos y lo hemos dicho que en el reglamento que se dé, porque lo primero que tiene que sancionar esta convención constitucional es un reglamento. Bueno, ese reglamento tiene que establecer condiciones de participación y transparencia, de modo de que las propuestas que vayan saliendo en esta nueva constitución no las vayamos a dirimir en el plebiscito de salida, sino que nazcan validadas de la ciudadanía. Exacto. Porque los constituyentes tuvieron que preguntarle a la ciudadanía, tuvieron que insumar sus propuestas con la participación ciudadana, y ojalá que el reglamento así lo contemple, y así vamos a tener la obligación de que los territorios se hagan parte del proceso constituyente, que creo que es el valor que podría tener la legitimación de este nuevo texto. Además, viéndolo al revés, viéndolo en propositivo, Gonzalo, uno dice, chuta, qué ganas de tener una constitución bien hecha con estos mismos aspectos que tú estás mencionando, que son fundamentales para que esa constitución represente a la mayor cantidad de la población, porque además eso puede ser un salto al desarrollo tremendo. Y nosotros desde la perspectiva de las pymes, los emprendedores que lo vemos todos los días acá, tú dices, bueno, pasar de una economía extractiva a una economía social bien estructurada, no vamos a poder hacer ese salto si es que efectivamente siguen dándose este nivel de desigualdades que son estructurales. Exactamente, y eso se expresa mucho en los territorios. Hoy día imagínate un negocio que se instala en una comuna como Chanco, ¿cierto? Paga una patente mayor que lo que paga una sucursal de un negocio que todo su impacto lo genera en la comuna de Chanco. Claro. Es una desigualdad territorial. Total. Las actividades extractivas no pagan impuestos en los territorios. Exacto. Entonces, ahí vas replicando esta lógica de déficit presupuestario que se da en las comunas de Chile y que hace que los emprendedores finalmente vayan quedando atrás. Hay también en el sector privado también hay desigualdad. Yo me acuerdo que escuché a Juan Pablo Soto hablar de la desigualdad empresarial, ¿cierto? Porque aquí tendemos a mirar al gran empresariado y miramos todos los emprendimientos con la misma lupa, pero no, el 80% del empleo se genera por las pymes, y las pymes en general en los territorios tienen mucha incidencia. Bueno, ¿cómo realmente damos condiciones para que haya ese emprendimiento, para que haya esa innovación? También tiene que ver con lo descentralizado que se puede, que las decisiones descentralizadas puedan venir de esos territorios para efectos de impulsar negocios en aquellos territorios donde hay más rezago. Y además hay ejemplos que son notables de negocios que están relacionados, por ejemplo, con tecnología, que funcionan desde regiones y que generan empleo en las regiones y que sus clientes están en Estados Unidos, y eso se puede realizar perfectamente bien, pero eso no se puede masificar si es que efectivamente existen estas reglas del juego que son dispares. Y lo otro es la regulación, porque los territorios se quieren dar su propia regulación. Hoy día esa regulación a nivel regional todavía no es vinculante, entonces tú estás mirando una forma de desarrollo que a lo mejor tiene que ver con la preservación precisamente del medio ambiente, pero si esa decisión, por eso hablaba de la participación, no es vinculante, después opera el mercado y lleva inversiones que atentan precisamente contra esa mirada de desarrollo que tienen los territorios. Ahí es otra forma de cómo se expresa el centralismo. Por eso hablábamos antes de que no haya tutela entre territorios, sino que los territorios puedan ser efectivamente autónomos para decidir en ciertos ámbitos, por cierto, y de manera responsable y controlada y con la Contraloría encima aquí, porque siempre el conservador te va a decir, no, pero es que no son responsables para gastar, cuando lo que vemos es que los programas públicos que evalúa la DIPRESA anualmente no tienen los impactos que se desean. Este año se hizo una evaluación de 700 programas públicos y el 30% de ellos ni siquiera tienen indicadores de impacto, y todo eso se queda en el nivel central. Por lo tanto, con todos los resguardos que se quiera, que las municipalidades y también las regiones tengan la posibilidad de generar una hoja de ruta común para ello, me parece que también tiene que haber garantías para que eso ocurra en el proceso que vamos a vivir de aquí en adelante. Tiene todo el sentido del mundo. Gonzalo, leía el otro día a alguien que decía, bueno, independiente a que
haya constituyentes que tengan que pasar sí o sí por partidos políticos, etcétera, ponerse a disposición, ¿no? Y al servicio, con el conocimiento que uno tiene, me imagino que Huella Local podría ser un tremendo aporte también. No sé si como constituyente, Gonzalo, o al menos asesorando a la persona que tenga esa representatividad con temas que son tan fundamentales como este. ¿Lo has pensado? Nosotros como fundación, de hecho, hoy día estamos trabajando en un programa que se llama Derechos Humanos desde el Municipio. Ya. Lo que estamos hablando es de cómo mejorar la democracia en el nivel local, cómo se garantizan los derechos sociales ahí, la seguridad, el bienestar, el medio ambiente, la inclusión. Por lo tanto, vamos a estar en la incidencia permanente, no te quepa ninguna duda, metiendo ruido respecto de que en este proceso haya participación en los niveles territoriales y se empodere a los gobiernos locales, ¿cierto? Yo creo que es, de hecho, los alcaldes son la figura política mejor valorada desde el estallido social. Sí, exactamente. Porque tienen cercanía con la ciudadanía. Si lo que hay aquí es una distancia enorme entre el Parlamento y la ciudadanía, con lo del proyecto de ayer ya queda suficientemente claro, y ese es un ejemplo de cuantos más. Entonces, ¿por qué el alcalde es tan bien evaluado? En muchos de los territorios donde nosotros trabajamos, la gente sabe dónde vive el alcalde, es un vecino, vive los mismos problemas que ellos. Por lo tanto, empoderar a los territorios durante este proceso constituyente me parece que es relevante, me parece que no vamos a tener esas candidaturas de santiaguinos, que hoy día el 80% del Congreso son santiaguinos, representando a las regiones. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que los distintos distritos van eligiendo personajes de su territorio que precisamente lleven esa voz a esta asamblea o a esta convención constitucional para generar un texto que tenga pertinencia territorial. Así que vamos a estar en esa incidencia de todas maneras, Elena, y muchas gracias por el espacio, de hecho, porque para poder comentar estas cosas. Exacto, Gonzalo, sabes que te voy a dejar el espacio pero completamente abierto, así que para que vayamos conversando esto públicamente. Yo creo que, bueno, el rol finalmente nuestro en este programa y en esta radio en general siempre ha sido eso, poner temas que son fundamentales sobre la mesa sin temor y hablándolos abiertamente como lo estamos hablando acá, Gonzalo, así que quedas súper invitado para cuando tú quieras volver, para que comentemos y para que vayamos haciéndole un seguimiento también a lo que siga sucediendo de aquí en más. Te recojo el guante. Nosotros estamos haciendo este tema de incidencia respecto de derechos humanos y municipios. Vamos a tener los resultados y nos vamos a contactar para mostrarte esos resultados de manera que sean temas que se puedan recoger para esta convención constitucional que vamos a tener y para que los candidatos recojan estas propuestas, porque sí, pues. Primero viene una elección de candidatos que es súper relevante. ¿Ya? Sí. Oye, ¿sentiste el temblor? ¿Ahora? Sí, estaba temblando. Yo no lo sentí. Estaba muy entusiasmado. Yo también. Gonzalo Vidal, director ejecutivo de Huella Local. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Elena. Muchas gracias. Cuídate. Chao, chao. Oye, temblor, vamos a recoger información y por supuesto en Metrópolis van a estar actualizando dónde es el epicentro y por supuesto de cuántos grados. Dicen que está fuerte, yo no lo sentía. Sumémonos todos a la nueva iniciativa de Entel Empresas, que lo que está haciendo es invitarnos a todos nosotros, a todas las chilenas y chilenos, a toda la sociedad en general, a decirle a los emprendimientos de las pymes de Chile que no están solos, tu negocio no está solo. Así que si tu vecino, tu familiar, tu amigo, tu conocido tiene un emprendimiento, una pyme que sigue funcionando a pesar de todo, súbela al mapa de Entel Empresas, para que así más y más gente pueda conocer ese negocio que tanto te gusta. Encuéntralo simplemente entrando a Comunidad Empresas. Entel Empresas siempre con iniciativas interesantes y apoyando, por supuesto, a las pymes. ¿Nos vamos? ¿Con canción? ¿Sin canción? Sin canción. Nos vamos, viene Metrópolis, ahí nos van a dar la información del temblor. Besos, hasta mañana. Sube una pyme al mapa de Entel Empresas. Presentó Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Drese.